La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yrimagua, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apomaque Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y nuestra página web, que visítela www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente en esta mañana de martes. Hoy día se van a reunir a las 5 de la tarde el presidente de la República y el presidente del Congreso. Y esto ha generado toda clase de discusiones. Así es. Importantes. Como quiénes van a estar. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes se van a sentar? ¿Quiénes se van a parar? ¿De qué color es la corbata? Es casi ridículo. ¿Tomarán café? O té. O té, no sé. ¿Azúcar? Esplenda, edulcorante, azúcar rubia, azúcar blanca. No, la blanca no, porque no es sana, la rubia mejor. No, la verdad, francamente, miren, hay dos cosas que hay que tener bastante claras. El presidente de la República puede comprometer la voluntad del Ejecutivo, yo creo que sí. Pero el presidente de la República no puede firmar nada, sin un ministro al lado. ¿Por qué? Porque él no tiene responsabilidad política. Eso es lo que dice la Constitución del Perú, no me lo estoy inventando. Por eso, en un acto que va a comprometer políticas de Estado, debería hacerse acompañar por un ministro. Siempre se tiene que hacer acompañar por un ministro. Si se trata de un tema que implica las relaciones exteriores, pues tendrá que ser el canciller. Si necesita un tema de economía, tendrá que estar el ministro de Economía. Si es un tema de justicia, el ministro de Justicia, Defensa, el ministro de Defensa, etcétera. Eso es lo sano. ¿Ok? ¿El presidente del Congreso puede comprometer la voluntad del Congreso? No puede. No puede, pues. El Congreso tiene 130 voluntades. Debería tener menos, ¿no? Organizadas en bancadas, pero lamentablemente nuestro sistema nos lleva al individualismo, así que tiene 130 voluntades. Y el Congreso no puede, digamos, el presidente del Congreso no puede comprometerse para nada. A lo más puede comprometerse a decir que va a poner el tema en agenda, que eso le corresponde al presidente del Congreso, pero no puede hacer más. No puede hacer otra cosa. Entonces, a lo más, y es evidente que el señor Lachea no tiene voluntad, ni ha manifestado voluntad alguna de querer debatir el tema de adelanto de elecciones. Ha dicho que es la última prioridad, porque evidentemente su interés está en que ese proyecto se archive. Entonces, la verdad es que toda esta historia de la reunión, que yo te cito, que tú me citas, que fije hora, que ponga fecha, es un espectáculo, pero no tiene ningún valor. Mucho más entretenido va a estar el jueves, ¿eh? A las 5 de la tarde. Si se trata de reuniones a las 5 de la tarde, la del jueves promete más, ¿eh? Ahí estaremos. Ahí estaremos. Radio Santa Rosa va a estar ahí de todas maneras representado. Pero claro, una movilización ciudadana, créanme que va a ser mucho más entretenida y probablemente tenga más contenido que la reunión de hoy. El señor Olachea puede manifestar su preocupación personal por la economía, pero reitero, no compromete la opinión del Congreso, ni la voluntad del Congreso, ni nada. O sea, representa protocolarmente al Congreso, sí. Puede manejar la agenda del Congreso, sí. Nada más. Pero nada más. Él no le puede decir al presidente del Perú, no se preocupe, señor presidente, esta reforma la aprobamos. No. Porque Fuerza Popular ya ha dicho en todos los tonos que no quiere ir a una elecciones. El APRA igual. Y otros están tramitando vacancias del presidente de la República. O sea, que de verdad no pongan muchas esperanzas en esa conversación. Porque además ya hemos visto que sistemáticamente no ha habido pues voluntad de diálogo por parte de Fuerza Popular.
Y bueno, les traigo esta mañana, sobre todo a nuestros oyentes en el extranjero. Sabemos que muchísimos peruanos nos escuchan y estamos muy agradecidos con ellos. Y también sabemos que muchos nos ayudan económicamente también a través del PayPal, así que estamos muy, muy, muy agradecidos. Y justamente por ello creo que tenemos que darles algún servicio. Ayer en la mañana, yo leyendo la columna de Fernando Tuesta, que va a estar esta semana con nosotros, tomé nota de algo eso que te llama la atención, ¿no? Y su columna decía que por serios errores, benigno Fernando Tuesta, ¿no? Serios errores de redacción, bueno, había desaparecido el voto de los peruanos en el extranjero. Y decía que miráramos el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Yo anoche me puse a comparar las normas. En realidad son tres, ¿no? La que estaba vigente, el proyecto presentado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y el resultado final que se ha promulgado la semana pasada. Y en efecto, hay un problema bien, pero bien grave. O sea, la señora Rosita Bartra, por meterle mano al proyecto mandado por el Ejecutivo, porque ahí todos tenían complejo de Adán, ¿no? Eran el primer hombre, había que crearlo todo de nuevo. Entonces, decidió nombrar todas las cosas. Bueno, y miren ustedes lo que ha pasado. ¿Ya? En resumen, yo no sé para qué cosa van a votar los peruanos en el extranjero. O sea, para Congreso no va a ser. A ver, les explico. En el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones se establecen varias cosas, entre ellas a qué distrito electoral corresponde la votación de los extranjeros, de los peruanos en el extranjero. No son extranjeros, son peruanos que votan en el extranjero. En primer término, hay que decir que los peruanos tienen derecho al voto, ¿no es cierto? Todos, el voto es universal. Al voto secreto, obligatorio, en las mismas características que tienen todos los peruanos, estén donde estén. No votan en elecciones municipales y regionales, es verdad, pero en el resto de los casos, claro que votan, por supuesto que votan. Entonces, acá tenemos, muy bien, vamos a buscar acá el artículo 21. ¿Qué dice el artículo 21 sobre elecciones generales, Ley Orgánica de Elecciones? Mejor dicho, ¿qué decía hasta la semana pasada? ¿Ya? Dice lo siguiente: los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio. Decía, la elección de congresistas, a la que se les refiere el artículo 90 de la Constitución del Perú, se realiza mediante el sistema de distrito electoral múltiple, aplicando el método de cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales donde se elige menos de 2 congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial opcional. Ya, todo esto se ha cambiado porque no va a haber voto preferencial, ¿no es cierto? No va a haber doble voto preferencial. Pero es el siguiente párrafo el que complica las cosas. Escuchen bien, esa es la parte importante. Para los efectos del segundo párrafo, el territorio de la República se divide en 26 distritos electorales, uno por cada departamento, y los distritos restantes correspondientes a Lima Provincias y a la Provincia Constitucional del Callao. Punto. Los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral Lima. ¿No es cierto? El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada distrito electoral un escaño, distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en cada distrito. Ese es el artículo que establece cómo votamos para Congreso. Muy bien. El subrayado es: los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral Lima. Muy bien. ¿Qué dijo la Comisión de Reforma? Dijo, fíjense, esto de que los extranjeros voten en el distrito electoral Lima no es muy representativo de sus intereses. En realidad, Lima, que hoy está sobre representado, si quieren, en el Congreso, no se va a hacer cargo de las preocupaciones de los extranjeros. Mejoremos el sistema de representación. Y en este extremo, el proyecto remitido, que lo tengo acá, por la Comisión de Alto Nivel, sobre extranjeros, decía, los peruanos residentes en el extranjero constituyen una circunscripción electoral especial y se les asigna 2 escaños.
¿Ok? Entonces, en la Ley Orgánica de Elecciones, los extranjeros votaban en Lima. ¿Ok? En el proyecto de reforma de la Comisión de Alto Nivel, los extranjeros votaban en una circunscripción especial y se les asignaba 2 escaños. Perfecto. ¿Me siguen, chicos? Perfecto. Ya. En el proyecto de ley, artículo 21, perdón, ya aprobado, ley 30996, publicada el miércoles 27 de agosto, que modifica el artículo 21, porque elimina el voto preferencial, ¿no es cierto? ¿Qué dice sobre los extranjeros? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No dice nada. Se olvidaron del voto en el extranjero. Les juro, miren, les leo. Los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio. Eso está igualito. La elección de congresistas se realiza mediante el sistema de distrito electoral múltiple, aplicando el sistema de representación proporcional. O sea, ya no hay cifra repartidora. Para la elección de los congresistas, el territorio de la República se divide en circunscripciones electorales de una por cada departamento y la provincia constitucional del Callao. Para el caso de la circunscripción de Lima provincia, rige lo dispuesto en la ley 29.402, ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada circunscripción electoral un escaño y distribuye los restantes escaños en forma proporcional al número de elecciones. Punto. No existen. No existen. No existe. O sea, es evidente que a la comisión de Rosa Bartra, a la comisión de Constitución, no les gustaba esto de darle a los extranjeros una circunscripción electoral especial. Ya, perfecto. Pero los hubieran dejado votando en Lima, pues si no les gustaba. No, los desaparecieron. Los desaparecieron. Y es completamente contradictorio, ¿saben con qué? Con la misma ley orgánica de elecciones vigente, que en los artículos 224 y siguientes regula el voto de los peruanos en el extranjero. Pero lo que dice estos artículos, perdón, voy a enseñarles acá, ¿dónde estamos? A ver, voto de los ciudadanos residentes en el extranjero. Artículo 224 y siguientes. Claro, entonces acá te regulan el padrón, el personal de las mesas de sufragio, cómo se organizan los consulados, cuánto dura la votación, los omisos, el escrutinio, el cómputo. Todo eso está muy bien, la nulidad, pero no dicen que votan en qué jurisdicción votan los extranjeros para Congreso, no dice ahora en ninguna parte de la ley. Por lo tanto, no votan para Congreso. Ni para presidente, supongo, porque tampoco sabes en qué jurisdicción votan. O sea, lo que dice la norma es que votan en elecciones generales y en consultas populares. Eso es lo que dice. Pero ¿cómo van a votar en elecciones generales para Congreso si no sabemos en qué jurisdicción votan? Porque no es la jurisdicción Lima, ni es la jurisdicción nacional. Los dejaron en el limbo, señores. Ya, esto es lo que pasa cuando metes mano a normas, les metes tijera y no haces un buen trabajo de cotejo en lo que estás aprobando. Y la Comisión de Constitución tiene una cantidad importante de asesores parlamentarios, ¿eh? No es que solitos, pobrecitos los congresistas no estudiaron derecho, pues no tienen por qué saber, ya. Tienen. Y se supone que la señora Rosa Bartra es abogada de la Universidad pues de Chimbote, creo, ¿no? No estoy muy segura. O Trujillo, ya no sé. Entonces, la verdad es que uno se queda con la boca abierta y dice, ¿cómo te puedes haber olvidado de los peruanos que votan en el extranjero? ¿Ustedes saben cuántos votan en el extranjero? Casi 1 millón de personas. Claro. Ahora, según este mismo informe de la Comisión de Alto Nivel, el ausentismo en el extranjero llega al 45%. Es bien alto. ¿Por qué? Porque votar en el extranjero es costoso. Normalmente tienes que manejar varias horas porque el consulado peruano, ¿no es cierto?, puede alquilar un local o puede hacerlo en su propio local, pero tú vives en un pueblo que queda pues muy lejos de donde está el consulado peruano. El consulado peruano no tiene mesas en todos los pueblos donde tú estás. Entonces a veces hay que ir a dormir a otro lugar, hay que viajar, no vas a perder un día de trabajo. Entonces la gente no va, lamentablemente. Más bien lo que proponía la Comisión de Alto Nivel es implementar algo que ya está en la Ley Orgánica de Elecciones, pero que hay que hacerlo de una manera mucho más organizada, que es el voto postal.
para extranjeros en aquellas circunscripciones donde no, para aquellas personas que no residen en el lugar donde se tienen que ir a votar. O sea, más bien lo que permitían era un avance para que voten. O sea, más facilidades. Una circunscripción especial, un avance para votar, etcétera. Les han quitado el voto parlamentario. Porque si la ley dice que los extranjeros votan en una circunscripción Lima, eso es lo que decía la Ley Orgánica de Elecciones. La propuesta es que los extranjeros voten en una circunscripción llamada peruanos en el extranjero, y la señora Rosa Bartra elimina todo el artículo, todo ese pedazo del artículo. Entonces, ¿dónde van a votar los extranjeros? Y señores, esto ya es ley, ya se publicó en El Peruano la semana pasada. Hay que decir que tampoco lo observó el ministro de Justicia. Nadie se dio cuenta. Nadie se da cuenta Fernando Tuesta ayer. Y lo puso en una línea en su artículo en El Comercio, y ya anoche me puse a buscar las normas, y dije, esto es una barbaridad. Han dejado a 1 millón de personas sin votar. ¿Cómo le fue a la señora Fujimori en los no sé. No juguemos, no juguemos. Porque había que empezar a analizar por ahí. No juguemos, pero digamos, es bien claro. Acá tengo las normas. Repito, la Ley Orgánica de Elecciones, como ustedes la conocían hasta la semana pasada, establecía que los extranjeros votaban en el Distrito Electoral Lima. La Comisión de Alto Nivel dice, oiga, esto no es representativo de los intereses de los extranjeros. ¿Por qué no hacemos una circunscripción especial que se llame con 2 escaños para los peruanos en el extranjero? Que se llame peruanos en el extranjero. Esa propuesta llega al Congreso en el marco de las modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones. Algunas, no todas, ¿no? Las que se aprobaron. ¿Y qué hace la señora Bartra? No le gusta pues esto de que los peruanos tengan una circunscripción especial. Y en vez de recoger de nuevo el texto vigente, elimina todo. Todo. Entonces los peruanos en el extranjero ya no pueden votar por parlamento. A pesar de que la ley, como les digo, en los artículos 2, 24 y siguientes, regula los consulados, las mesas, la votación. Todo está regulado. Pero nadie sabe en qué circunscripción van a votar los peruanos en el extranjero. Mala técnica legislativa. Eso es típico de mala técnica legislativa. Cuando no se hacen las cosas correctamente, no se cotejan textos unos con otros. Es que lo hemos hecho muy rápido. Perdón. Esto es un error de principiante. Y se le ha pasado también, hay que decirlo, al Ministerio de Justicia, que tiene que hacer control posterior para que el presidente observe. Seguramente han dicho ya, si observamos por eso nos matan. Bueno, las promulgamos, pues. Pero de verdad que han debido hacer una llamada de atención. Muchos de ustedes anoche me han dicho, ¿pero se puede arreglar? Por supuesto que se puede arreglar. O sea, no me imagino que la señora Rosa Bartra quiera dejar a 1 millón de personas sin votar, ¿no? No me imagino, porque claro, eso sí se llama infracción de la Constitución. Entonces tiene que hacer un proyecto de ley muy rápidamente en el cual se incorpore lo que a ellos les guste. O sea, o circunscripción especial, o Lima, o voto postal, o lo que les dé la gana. Pero tienen que establecer en qué circunscripción votan los extranjeros para fines de elegir a sus representantes al Congreso. Porque actualmente no tienen forma de elegir representantes al Congreso. No hay forma. O sea, dice, pueden votar en elecciones nacionales, sí. ¿Para votar qué? Si los extranjeros no aparecen en el artículo 21, los votaron. No son extranjeros, peruanos en el extranjero. Pero qué bárbaro, ¿no? O sea, cuando se le mete tijera a las normas, ¿no? Pero no tijera, ¿no? Pero tijera de podar, esas de jardinero. ¡Clac, clac, clac! Entonces, claro, te queda este mamarracho. Eso sí es un mamarracho. Ajá. Eso sí es un mamarracho. Qué increíble. Bueno, ya está con nosotros el general Mora, que se ha quedado sorprendido de esta historia. Muchos de nosotros... Nadie se da cuenta. O sea, no se señalan las circunscripciones donde van a votar. Pero antes votaban en las embajadas organizadas. No, eso sí. No, eso sigue estando en la norma. Ya. Lo que sucede es que en el artículo 21 de la ley vigente hasta la semana pasada, se establecía muy claramente que los peruanos en el extranjero votaban en la circunscripción Lima. O sea, el texto que ha desaparecido es: los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral de Lima. Ya, esa norma ha desaparecido. Ya. ¿Y a dónde van a votar? En el limbo. Y además, esa norma es central para establecer la forma en que todos votamos
por Congreso. O sea, esta es la norma donde se dice, los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y obligatorio, ¿no? La elección de congresistas, ¿cómo se hace? De esta manera, ¿no? Para efectos de este párrafo, el Perú se divide en 26 circunscripciones y los extranjeros, ¿dónde votan? Votan en Lima. Para efectos, es una ficción, no votan en Lima, votan en donde estén. Y llegan a Lima. Claro, pero votan como si votaran en Lima. Votaran en Lima para los congresistas por Lima. Exactamente. Ya. Eso ha desaparecido la norma. Ya. Porque, ¿qué pasa? O sea, con toda la razón, la Comisión de Alto Nivel propuso que esta fuera un distrito electoral especial con 2 escaños. Claro. Entonces, no les gustó pues a la señora Rosa Claro, Bartra. han estado buscando los peruanos en el exterior hace muchos años. Ya, entonces, ¿qué han hecho? Ya no hay, pues. Tacharon la norma. Pero la gente, tú sabes, José María, que nos escucha mucha gente en el extranjero, Sí. está amarga, está muy amarga, ¿no? Pero lógico, porque le tiene- estás quitando un derecho. Pero por supuesto que les están quitando un derecho. O sea, votan, van a votar, pero no saben por quién. No Es el saben tema. a dónde. ¿A dónde? O sea, votarán para presidente, no sé, pero no sus votos, No se van a contabilizar. Para congresistas imposible, no, vale. no pueden votar si no tienen distrito No, electoral. así es. O sea, no votan ni en Ayacucho, ni en Lambayeque, ni en Lima, ni en ninguna parte, votan en el limbo. ¿Por qué congresistas votan? Eso está claro ya. Es una barbaridad lo que han hecho. Y ese es un problema, mala redacción, mala técnica jurídica, pésimo cotejo. Y como yo les decía, la Comisión de Constitución tiene asesores parlamentarios. ¿Cómo se les puede pasar eso? Mira, se le ha pasado a 130 congresistas, se le ha pasado a toda la asesoría parlamentaria, se le ha pasado al ministro de Justicia, al Ministerio de Justicia que revisa estas normas antes de ser publicadas, y al presidente de la República. Y ayer se ha dado cuenta Fernando Tuesta, que es el que ha alertado en su artículo, en una línea, y dije, qué raro. Pero lo que tú dices es cierto, es la cuestión de técnica parlamentaria. Técnica Cuando parlamentaria. tú comienzas a elaborar a hacer la arquitectura de una ley, tienes que ver todas las Y tienes que normas tener, de verdad, es un trabajo bien... Después que has hecho, mandas un equipo para que vea todo eso. claro, porque es un trabajo bien dedicado, te olvidas de cosas. O sea, Y un al país que cotejar- tiene tanta norma. Exactamente, no, te volaste completo, no sé, pues un capítulo de algo porque simplemente a nadie se ocurrió incluirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen normas, sobre todo normas importantes que regulan el voto, que es uno de los derechos fundamentales en una democracia. Por Dios, vamos a una pausa y regresamos con otro derecho fundamental, el derecho a la educación. El general Mora está con nosotros porque, bueno, ¿qué les puedo decir? SUNEDU otra vez. Y es bien importante hablar de esto porque lo que quiere hacer el Congreso es otra barbaridad. Vamos a la pausa y regresamos. No me he dado cuenta. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, estamos con el ex congresista general Mora, el padre de SUNEDU, el papá de SUNEDU. Como ustedes recordarán, se ha iniciado ya hace varios años un proceso de reforma universitaria que lo que busca es garantizar una calidad mínima, el licenciamiento es una calidad mínima, un estándar mínimo universitario para miles, millones de estudiantes universitarios y para sus padres que en la educación privada pagan pensiones. La educación universitaria se había convertido en muchos casos en una estafa, pero una estafa manifiesta. Para padres que tampoco tienen educación universitaria y no tenían cómo saber si sus hijos estaban recibiendo una mala o una buena educación. SUNEDU ha hecho un trabajo tedioso, complicado, largo, pero ha logrado resultados. Y ya este año hay 9 universidades que han sido cerradas. 12, perdón, ya estamos en 12 universidades cerradas por SUNEDU por no cumplir estándares mínimos. Pero estoy hablando, no estamos hablando de estándares máximos, ¿eh? Estándares mínimos, que es tener profesores, ¿no? Tener aulas, ¿no? Laboratorio, biblioteca, ¿no? Lo elemental. Lo elemental, ¿eh? Digamos, un espacio recreativo, baños, ¿no? Lo civilizatorio, digamos, ¿no? Lo que incluye civilización, baño público, hombres separados de mujeres, ¿no? Ese tipo de cositas que incluyen, ¿no es cierto?, urbanidad en un centro educativo. Bueno, muy bien. Estas universidades, tal vez simbólicamente, esta famosa falsa fachada de Telesup, simboliza muy bien eso.
por supuesto, no se han ido en la noche sin pelear. Y muchos intereses están cruzados con intereses de parlamentarios. Lamentablemente en el Congreso anterior creo con más escándalo, pero en este se mantienen propietarios / congresistas de universidades que no les gusta pues la regulación. Entonces quieren usar el poder político, ¿para qué? Para traerse abajo, bien descaradamente, una reforma que afecta su bolsillo, así de simple. Ayer se ha debutado, digamos, en estas lides la señora Tamar Arimborgo y ha señalado que su comisión va a solicitar al Pleno facultades de comisión investigadora. ¿Esto para qué? Para levantar el secreto tributario, bancario, etcétera. ¿A quiénes? ¿A los propietarios de las universidades? No. A la SUNEDU. Sí. O sea, al ente que fiscaliza. No le interesa el escándalo de que las universidades no tengan, ¿no es cierto?, la calidad que ofrecen. No le interesa. Le interesa el fiscalizador. A ese lo vamos a reventar. Y esto con los votos de Fuerza Popular, del APRA, encantados de la vida, encantadísimos más que encantados, y de algún otro que también apareció por ahí. Bueno, esto ha sido ayer el Congreso de la República. General, gracias ahora sí por estar con nosotros. Buenos días, Rosa. Más clara tu introducción. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué parte Nosotros no cuando entiende? nombraron a la presidenta de la Comisión de Educación dijimos, terror va a ser esto. Conocíamos sus antecedentes. Ya la Milagro Salazar, en la legislatura anterior, había creado una comisión investigadora a propuesta de Velázquez Quisquén. Sí, que es uno de los más interesados. ¿Y por qué? Porque simplemente se han cerrado algunas universidades con gran influencia prista, por ejemplo la Simón Bolívar, Claro. cuyo rector era Cornejo, el que está actualmente en el problema del tren eléctrico. Ya, El problema de la Garcilaso. claro. Mira, esto nos acaban de hacer llegar de Integra, porque no figura en ningún lado el sueldo que gana máximo en la comisión investigadora que yo Así presidí, es. la SUNAC me entregó los datos, pero mira acá cuánto gana el rector de la Garcilaso y toda la familia, y cuánto paga de comisión mensual a la AFP Integra, 39.000 soles No, mensuales. pero, perdón, esto es de toda la planilla de toda la universidad. Sí, hay una parte me han entregado los No. administrativos. Ah, es lo de él. Lo de él. Michi, yo pensé que era toda la... Va a sumar. Chuma. 2 millones 2 millones mensuales. mensual. El señor Luis Claudio Cervantes Liñán gana, rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, 2.174.000 mensuales. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Es al año? No, al mes. Al mes, 2.174.000 soles. Y el que fue secretario general ¿Ya? gana 700. Y sí, el señor Óscar Martín Romero Molino gana 771.000. Pero su hermana María del Rosario Romero Aquino gana 136.000 soles al mes. Oficinista. Ah, oficinista. Oficinista. Pucha, ¿no tendrán una oficinita ahí Yo para también nosotros? pedía una. Claro, pero miren. Nos vamos todos. Pero allá. miren, y el señor Luis Adolfo Cervantes Ganosa, de ser el hijo. Hijo. Ya, gana 51.000 al mes también. Bachiller. Bachiller, ya. Y Víctor Manuel Rojas Hernández gana 71.000. Todos son familia. Todos son familiares, ¿no? Y Graciela Carmen Lo Villegas García gana 72.000. O sea, estos son los top sex. Mira top cuánto sex. pagan de comisión a la AFP. ¿Qué ves? 39.000 mensual. Solo el señor Se- 39.000 paga de comisión a la FP. AFP. Él solito, el rector. Claro, sí. Sí, sí, Un 2 dólar, millones. 2 millones. 2 millones. ¡Qué bárbaro! Por eso en la comisión investigadora decía que él era uno de los que más impuestos pagaba. Obviamente que claro que va a pagar impuestos. El impuesto a la renta de este señor es 30% de lo que gana. Así es. Ahí debía entrar la comisión investigadora. No, esto no lo quieren investigar. No quiere. No. Se pedía una comisión interventora de la Garcilaso y ahí no No, quieren ahí entrar, no. ¿me entiendes? No. Ese es el tema. Ahora, la Universidad de Garcilaso entiendo que ha reducido mucho su matrícula, ¿no? Acaba de reducir mucho porque tenía muchos alumnos en los cursos de no presenciales. Ya. Y eso prácticamente la SUNEDU en este momento casi la mayoría de universidades privadas
han suprimido los cursos no presenciales porque era una estafa completa. Completa, obviamente. Entonces, si una universidad tenía la mitad de sus alumnos en eso, que eran virtuales, evidentemente ha disminuido su demanda tremendamente, ¿no? Y el año pasado creo que se presentaron unos 300 postulantes. Pero ¿cómo puede seguir ganando 2 millones de soles? Actualmente él dice siempre yo gano 12.000 soles, pero esto me lo van a mandar los administrativos que han conseguido de Integra. Y nosotros en la comisión sí detectamos esto, pero la universidad hace 3 años que está en rojo, está prácticamente en quiebra. Se está comiendo la universidad. Se está comiendo la universidad. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, pero el SUNEDU exige que una universidad que quiera continuar debe mostrar los 5 años anteriores en azul. Claro. ¿Me entiendes? No se puede. Pues son cosas que la ley lo manda, la ley dice SUNAT. Es que fíjense, a ver, vamos a hacer unas sumas y restas. En la Universidad César Vallejo, que todo el mundo creyó que no iba a poder lograrlo, ha logrado su licenciamiento. Pero ha invertido más de 300 millones. Es lo que me dicho, casi 400 millones de soles. Casi es decir, o sea, es algo así como, me voy a comer la ganancia los próximos 10 años, pero sobrevivo y ha tenido que sacar créditos. Crédito, endeudarse, etcétera, pero saco adelante la universidad. Pero ha gastado así como tú dices. Claro, entonces ahí ese es un camino. El otro camino es, bueno, hasta que nos cierren, pues. Y esta Universidad Garcilaso ha cerrado como 4 o 6 facultades todavía. No, obviamente. Y lo hemos y ha despedido como 400 trabajadores. Claro, y lo hemos visto en el caso de Alas Peruanas, que también más bien parece ser una jugada estratégica e inteligente, ¿no? O sea, yo no puedo mantener pues 90 filiales. Ha cerrado 87 locales. Claro. Lógico. 56 filiales. ¿Por qué? Porque la SUNEDU trata a cada filial, y es lo lógico, como si fuera una universidad completa. Claro, es una unidad. Tú no puedes estafar a un alumno poniendo una filial en Arequipa y que no cumpla las condiciones de una universidad. Claro, no, es que acá es en Arequipa, pero la universidad está en Lima. No, pues, o sea, una cosa es una estación de trabajo experimental, pues, ¿no? Como las que tiene la Universidad Agraria, ¿no? Que sí, pues te vas a campo. O un centro de producción. Exactamente, un centro de producción. Otra cosa que te digan que esto es universidad, porque esto no es una universidad, es un garaje. Entonces, pues. Como es universidad, la SUNEDU exige todas las condiciones básicas a esa filial. Claro. Que debe tener bienestar del alumno, que debe tener sala de profesor, que debe tener profesor. A la larga, los que han apostado por la inversión y han pasado el licenciamiento, han obtenido algo que es muy valioso. Que es una marca. Una marca avalada por el Estado. Claro. O sea, yo inclusive nosotros queríamos poner que las universidades, si querían, podían seguir utilizando para dar los títulos su nombre. Claro. ¿No? Hubo oposición a eso porque decíamos qué culpa tiene la nación. Claro que de que tú me den el título a tu nombre, a mi nombre, una que es un adefesio. Entonces en Estados Unidos todas las universidades dan a su nombre, se responsabilizan por su nombre. Siempre. Y en el caso de Corea, por ejemplo, si bien tienen su nombre, las que quieren ser de altísima calidad le ponen nacional. Claro. Así sea privada. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque alcanzó altos estándares y le ponen nacional porque la prima está el presidente de la República. Y miren, se han cerrado, como dices, 12 universidades sin que haya mayor escándalo, porque yo creo que los padres y los alumnos han entendido el problema. Y han entendido que en efecto no puedes ofrecer calidad universitaria sin cumplir algunas normas, algunos requisitos básicos de infraestructura. Sí, y la SUNEDU, después de mucho estudio, porque ese era un problema, de cómo cerrar una universidad y qué más hacíamos con los estudiantes, que eso fue un problema tremendo en Chile, cuando se cerró la Universidad del Mar, que tenía 30.000 alumnos y no sabían dónde ir. Y como eso eran pagados, le daban un crédito a cada estudiante, eso se generó un tremendo problema. O en Ecuador, cuando cerraron 13, 15 universidades y cerraron 40.000 y dijeron que vayan donde vayan. Pero eso no es. Acá SUNEDU comenzó a trabajar un tema de progresividad, de tal manera que la universidad que se cierre tiene un tiempo. Así es. Son gradual, 2 años. Y además se pide a otras universidades que tomen a los alumnos. Se pide tarifas solidarias, una serie de cosas, que eso ha permitido, por ejemplo, que Telesu, que tiene 20 y tantos mil alumnos, que esa era la más problemática, me supongo que ha sido para la SUNEDU, tomar la decisión sobre ese tema. Claro. Algunos
Pero creo que lo que más convenció a muchos alumnos es que estas universidades no les aseguraban trabajo alguno. Ese es el tema, ¿no? Y el estudio que hizo Grade Claro. demostraba que no tenían trabajo los alumnos que egresaban de estas Claro, universidades. pues porque esa es la estafa. Es el estafa. Esa es la estafa. Imagínense ustedes, un papá que es Ilusionado. obrero, una mamá que trabaja en, no sé, en el comercio ambulatorio y que paga pensiones de 200 soles en la esperanza de que su hijo sea ingeniero. Entonces le dicen, sí, tu hijo es ingeniero. Y su hijo ingeniero sale al mercado y su hijo ingeniero no lo contrata a nadie. Para esa gente, esos 200 soles son la diferencia entre comer y no comer. O sea, se les va la vida en eso. ¿Y cómo Totalmente es posible que los estafen de esa manera? Así es. ¿Y tú crees que, por ejemplo, una universidad puede dar un curso, una carrera por 128 soles mensuales? Sí, pues. Imposible. Es Ni un imposible. colegio. Lo puede hacer el Estado, pero subsidiando el Estado a la otra parte. Por supuesto. Y Claro. el Estado, pero peor, porque el Estado subsidiaba con casi el 40%. Claro. O sea, el Estado te exonera impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, IGB, Claro. te exonera todo eso, claro. todo. Peor. Imagínate, y no das tú la calidad que el Estado esperaba, porque yo la gran convicción que tengo de todo esto es que en el Perú no pueden funcionar las instituciones sin regulación, en un país que comienza todo este proceso. Porque, Además, estamos ¿te hablando imaginas la ley universitaria sin regulación, sin SUNEDU? claro, Nadie lo hubiera cumplido. Claro. No, y además hay otro tema que es importante, ¿no? Estamos hablando de una masificación de la educación universitaria en los últimos 30 años. Así es. Los padres de muchísimos de estos chicos universitarios no fueron a la universidad. Y les es muy difícil advertir que están siendo estafados. Dicen, pues si ahí dice universidad, Así es. ¿no? Entonces, si todos los padres de los alumnos hoy fueran universitarios, se darían cuenta rápidamente de que les están dando una pésima educación para la educación de sus hijos, ¿no? Pero no somos capaces, ¿no es cierto?, de percibir eso si no tenemos educación universitaria. Entonces, realmente es una estafa muy dolorosa. O sea, era mucho más rentable para muchos padres de familia poner a sus hijos en algún instituto bueno Mucho mejor. y asegurar el empleo. No, y empleos mejor remunerados. Estar en el Senati, el 98% tiene empleo. Y muy bien remunerados. Y muy bien remunerados. En algunos casos mucho Y mejor que un tenemos profesional. Lejos. Lejos. Un operador de grúa pórtico en el Callao, Ah, no, pues se gana lo que quiera. $10,000 mensuales. Se gana lo que quiera. Un operador de grúa pórtico. Hay además, por ejemplo, soldadura en océano, o sea, bajo agua. Bajo agua también. Se gana lo que quiera. Mira acá este chico. Es que de verdad son trabajos Sí. técnicos, pero de alta capacitación. Nosotros importamos técnicos bolivianos y chilenos para las minas. Claro. Pero de verdad, porque no se forma en el Perú. No se forma porque el 0.03% de institutos Claro. da esas técnicas mineras. Claro. ¿Me entiendes? O sea, se dan contabilidad, administración, pero no cosas que la ley que hemos sacado de institutos también visualiza que debe dar solución a los problemas regionales Claro, lógico. del país. Y ganan muchísimo ¿no? más. Y ganan muchísimo más. La relación de estudiantes universitarios con relación a estudiantes de institutos son de 3-1 o 4-1. Que es una Que es tontería. una barbaridad. Que es la 3 inversa. universitarios. En Alemania es a la inversa. Por eso, porque en los países civilizados es a la inversa. Es a la inversa totalmente. Claro, pero O sea, hay somos- 4 técnicos por un universitario en No, me Alemania. decía, es que acá nosotros somos virreinales, pues. Todavía coloniales. Todos queremos ser doctor. A todos, tú pasas por acá, por el centro de Lima, y si te pones una corbata, te van a decir Doctor. Y además, el trabajo manual es despreciado. Eso es colonial completamente. Es totalmente De herencia colonial. española, el trabajo manual es despreciado. Es totalmente. Y solamente Y el te que va- miraban las manos, si la mano es suave, todo Claro, ya, está mucho es mejor. pues, intelectual, ¿no? Intelectual, ¿no? Entonces el callo en la mano, malo. Pero ahora, como tú has hablado, por ejemplo, de estos niveles de calidad, nosotros estábamos en el sótano 2. Sí, claro. Lo que hemos hecho con esta ley es simplemente mandarlos al primer piso. Nada más. Y esto es complementario con otra acreditación que se viene, el licenciamiento de facultades, porque vas a dar un licenciamiento institucional. Lógico. Y la SUNEDU hace 10 días, por eso es otro problema, Claro. ha comenzado a haber licenciamiento de carreras, comenzando con medicina. Lógico. Entonces va a entrar facultad por facultad. Y eso puede haber generado También. esta reacción en el Congreso, ¿no? Así es. Ese es el problema. Es el problema. Y otras universidades, por ejemplo, las multas. Claro. El régimen sancionador que tiene SUNEDU, que lo ha implementado, que esto ha costado bastante implementarlo porque no existía esto en el Perú. Entonces el régimen sancionador, por ejemplo, impuso una multa a la Universidad San Martín de más de 8.700.000 soles. ¿Por qué?
por utilizar los recursos de los estudiantes, de padres de familia, etcétera, y que es una universidad sin fines de lucro. En negocios particulares. En ¿no? negocios particulares. Entonces se le detectó Ahora, que había derivado. Está hablando de la soda en la casa de la Horcaba. Entonces Los dominicos hicieron. había derivado dinero para el club de fútbol. Y para otras profesional, cositas, ¿no? Para una compañía de aviación. Perdón, y para colegios privados. Y para otras un cosas. banco, en Luxemburgo, Así creo. es, y con todos estos riesgos. Oye, bien bonito. Y además ha pedido la vacancia de rector a SUNEDO misma. Su niño pidió la vacancia de Entonces te rector. imaginas, ¿y quién conduce la San Martín? El señor Chan. El señor Ahora, claro, el señor Velázquez Quején Y no, le va, otra a multa gustar, que no se- le va a gustar la Y SUNEDO. otra multa que le han dado a la Garcilaso por dar títulos a bachilleres de otras universidades. Sí, también. Que le ha caído una multa de más de 1 millón, acá te dejo una prueba. Así es. Entonces, esto también afecta a quién, a la Garcilaso, que está tras de cuernos palos, como dicen, ¿no? Así Entonces este es. señor, por ejemplo, te lo he dado de ejemplo, Estudia en alas peruanas y su título es de la Garcilaso. ¿te das cuenta? Yo no sé cuál es. No Y sé, la ley no- prohíbe No sé en qué ha mejorado, pero en fin. Pero la ley prohíbe esto. Claro, pues. ¿Me entiendes? Porque Claro. así se hacía. Claro. Entonces era el negocio de títulos, el tráfico. O sea, de le parece títulos. tranca sacarlo en alas peruanas y se va Imagínate. a la Garcilaso. Entonces la que salía de católica, que hemos Claro. encontrado también cuando estábamos formulando la ley, se iban a Pucal para sacar su título. Claro, para no dar el examen de grado. Para no examen de grado en la católica. por Qué, ejemplo. qué barbaridad. Entonces- Sí, pues. Bueno, vamos a hacer pausita, porque ya se fue el chico que tiene la chuleta con la pausa. Creo que se cansan de decirme pausa. Vamos a la pausa y regresamos en un ratito. Seguimos hablando de un tema bien importante. ¿Por qué el Congreso quiere investigar a no a las universidades? Ojalá investigar a las universidades. ¿Por qué el Congreso quiere investigar al organismo que fiscaliza que no estafen a los estudiantes peruanos? ¿Por qué está tan preocupado? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, pero este es un trabajo de riesgo, ¿ah? O sea, el general Mora ya no está en el Congreso, pero es pues un apóstol de este tema y sigue enseñando en la de Lima, ¿no? Sí, bueno, doy conferencias ahora. Más conferencista pero ha tenido muchísimos años de docencia en la Universidad de Lima. Entonces, nos ha contado que estuvo con nuestros amigos de Radio Santo Domingo en Chimbote, ¿ya? Que son nuestros pares, los dominicos, y él estaba explicando justamente la reforma universitaria y estaba explicando el caso de la Universidad de Chimbote, alma mater de la señora Rosa Bartra, de verdad, alma mater, porque la señora pues se formó derecho en esa universidad, una universidad que ha cambiado varias veces de nombre, con varios problemas bien complicados, y lo han denunciado. Me han enjuiciado por difamación, Por pide difamación. 5 años de cárcel 5 años de cárcel. y Ah, 500.000 de reparación. No se sí. preocupe, porque la difamación agravada, la máxima es 3. Sí, ¿Ya? O sea, sí. ni siquiera saben que 5 no se puede pedir. Ahí Acá en la estudió, universidad, ahí estudió Rosa Bartra. Es que de verdad, pues, la mínima es 1, la máxima es 3 por difamación. Sí. No hay 5. Entonces, si piden 5 es porque no han leído el Código Penal. ¿Qué pasa, universidad? ¿Y usted qué dijo de esta universidad? Bueno, yo estuve absuelto por un juez que felizmente venía de Trujillo, joven, y después de escuchar todo esto, pues, y también mis argumentos, y los argumentos de mis abogados, decidió declarar pues que no había lugar a esto, ¿no? Ya, declaró muy bien. inocente, Y y apeló. apeló la ULADESH. Ya. Y nombraron un tribunal en el cual los 3 formaban parte, eran profesores de la ULADESH. Eso parece novela de García Márquez. Qué divertido. Entonces, Bien, mis Macondo. abogados recusaron esto. Seguramente. Pero lo recusaron, ¿y qué le dijeron? Fue a la segunda sala del Tribunal de Apelaciones y dijeron que no había problema. ¿Por qué no había problema? Porque ellos habían renunciado hace un año. Ah, hace un año que ya no enseñaban Que ahí. ya no enseñaban, que ya. habían enseñado 15 años. 15 años cada uno, ya. ¿Qué pasa? Entonces, ellos lo están procesando. Entonces sí, después he ido al tribunal hará 2 semanas, y Ya. hemos dicho los argumentos de abogado. pero, ¿qué fue lo que dijo usted que consideraban pues una difamación?
Bueno, yo había dicho que era una universidad que había cambiado de nombres, uno, ¿Qué otro verdad? que ni cualquier universidad no puede ser llamada católica, No, tampoco. porque en la ley universitaria figura las católicas con bulas papales, etcétera. Las que tienen y las que no tienen. Las que tienen y las que no tienen. Así Entonces es. no podías cambiar de nombre porque se te ocurría ponerle católica. Como habíamos detectado que habían algunas, yo puedo poner el nombre que quiera. Sí. ¿No? Entonces había un obispo de Chimbote, Forno creo que es, Ajá. que lo habían contratado, Ya. y lo contrataban por una cantidad importante y le pusieron católica de Chimbote. Ya, porque tenía un obispo. Ya. Pero aparte, ¿por qué? Funcionaba con el número de una ley Ya. que no era de su creación. Ajá. La ley creó la Universidad de Los Ángeles con un número adecuado, Ya. un número apropiado, digamos, y después que va cambiando de nombre, Siguen usando y la misma sigue, ley. los propietarios de esta universidad hacen una serie de juicios, Ya. ellos siguen manteniendo su número de ley de creación Los Ángeles, y esta universidad con otro nombre, También de la misma ley. no, con la misma. O sea, con la misma ley se hicieron dos universidades. Entonces yo digo, es una ley es generosa. imposible, que hayan dos. que haya con una misma ley 2 o 3 universidades diferentes. Es imposible. No, entonces ellos dicen, no, a nosotros la ANR nos autorizó a cambiar de nombre. Entonces dije, no pueden ustedes cambiar de nombre y utilizar el número de otra ley que no les Bueno, ha dado el Congreso. ¿cómo se- Ese fue todo el problema. Todo el problema. Por ¿Y eso- por qué no es católica? Ya, ahora, la pregunta es, ¿tiene licenciamiento esta universidad? No tiene. Hasta ahora está en ese proceso. Ya. Y evidentemente, pues yo, no es el primer juicio que tengo, ahora es el primer juicio que tengo, he tenido como 10 juicios, ¿no? Sí, yo se sé han que usted lo archivado. aterran los juicios, lo aterran. No controla las No, porque variables del nos- conflicto. Porque nosotros, bueno, ese era el tema de amedrentamiento que teníamos en la comisión. Claro. O sea, me caían juicios a mí. Y yo le decía a mi gente, ustedes olvídense, porque por lo menos ahí sirve la inmunidad. Claro. ¿Me entiendes? Ahí sí. Ahí sirve la inmunidad, Claro. porque tú estás por un trabajo que tú estás haciendo diferente. Entonces, eso permitió que la ley hasta un saliera, último ¿no? juicio y que la ley saliera, pero después de eso también, la primera que querían agarrarme, que me mandaron un juicio, ¿no? Entonces, Claro, a la primera que salió, digamos, Sí, del sí. Congreso, ahí vinieron por ahí eso. vino, porque esta fue justamente en noviembre del 2016, cuando yo había salido ya en julio Claro, del 2016. claro, la primera. Y la primera. No lo siguen enjuiciando, felizmente. Bueno, no, seguimos en esta apelación que debe darse el 9 de septiembre. Ya. Entonces vamos a ver O sea, el qué señor pasa. Luna lo han enjuiciado, felizmente. No me he escuchado. Bueno, yo nunca hablo de manera personal de las No, cosas, no. salvo la comisión investigadora que presidí sobre la cuestión de la Garcilaso. Sí, eso sí. Y que yo tengo las pruebas de SUNAG, le ha publicado un libro. Están inclusive. publicadas, además, sí, claro. Están publicados, así que... Pero acá el tema es que el país no puede continuar así. Solamente un Congreso que defiende cosas muy privadas, muy particulares, que no se Ahora, interesa cuando en usted- el desarrollo de la educación peruana, ¿no? Cuando usted fue congresista, en el periodo anterior, del 2011 al 2016, ¿cuántos parlamentarios tenían interés particular en universidades? Bueno, teníamos como 8 8, con interés particular. ¿Ah? particulares. Eso es bien grave. porque- Grave en la comisión. Ah, 8 en la comisión. En la comisión. Y en el total del O Congreso. sea, en el total estaban repartidos por todas las Y- bancadas. lógico, Sabían sí. hacerlo así. No, sí, claro. Entonces, no, el ese tema era- universitario es como el tema evangélico, igualito. Se reparten por toda la bancada. ¿Por qué te digo? Porque las universidades privadas mueven 17 mil millones de soles al año. Claro, es Entonces, mucha te imaginas, plata. es casi el presupuesto de educación. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, es mucha plata. es mucha plata. Entonces, en total representados en el Congreso, ¿cuántos propietarios habían representados Había, por directamente? ejemplo, la bancada de Fujimorista, había a las peruanas, Claro. la Que- San Juan Bautista, Eso. iglesias evangélicas, Así es. universidades evangélicas, habían 3 ahí. ¿3 universidades evangélicas? No, habían 3 congresistas. 3 congresistas, pero que las universidades evangélicas representaban a una o dos. Claro. La Unión y una serie de cosas Claro. más. Teníamos en la bancada de Solidaridad, que era Luna. Con Telesup. Teníamos los Acuña. Los Acuña, claro. ¿Me Que no es entiendes? una universidad, son un montón de ¿Me universidades. entiendes? Entonces, y así todo, Porque ahí tienen y señores- otros que eran cooptados. Cooptados, claro. Cooptados, Claro. por ejemplo, para la Garcilaso. Claro. En este momento, por ejemplo, hay un congresista que está relacionado con la Garcilaso. Ya. Entonces, y Pero- eso estaban metidos Muy bien, ahí. digamos que habrían unas, 10 o 12 personas Así es, directamente comprometidas. y estando en la comisión. Y porque 8 en la comisión el es un reglamento dice que uno
debe, claro, yo presenté un proyecto de ley para los que tienen intereses relacionados directamente con el tema que se trata en una comisión, no deben estar en la comisión. Claro. Pero el reglamento solamente decía que basta con declarar que tú tienes intereses para que suficiente. No debe salir. Entonces, nuestro gran problema fue la gente que teníamos en la comisión y que no dejaba trabajar y que entorpecía todo esto. Y todas las cuestiones las ganamos por 1 voto, 2 votos, porque tuvimos que convencer a Ceballos, que era de la comisión, se tuvo que pelear con su bancada, pero se pegó porque era profesor universitario. Entonces tuvimos por lo menos 5 profesores, 5 que habían estado trabajando en universidad. Y que sabían cómo esta comisión es peor, porque esto no tiene a nadie que haya estado entonces no saben ni lo que es educación, ¿me entiendes? Ese es el problema, porque cuando yo los escucho no saben. Si tú le preguntas a esta presidenta con el respeto que puede merecer, ¿qué piensa de la educación peruana holísticamente? ¿Qué cosa es la educación y esto? Ella es egresada de una universidad que ya no existe. Ya ves, me está dando... No, de verdad, una universidad en Iquitos. Ah, la Universidad Privada de Iquitos. Sí. Ya, esa Universidad Privada de Iquitos, yo la saco en mi libro, donde la encontré en Moyobamba, una filial que tiene los cestos de caña, piso de tierra, todo eso. Esa es la Universidad Privada de Iquitos. Bueno, ahí estudió la señora Tamara Limborgo. Ya, no sé, yo no sabía. Sí. Bueno, ahí en mi libro le dedico una foto de esa universidad. Que tenía filial, además. Filial. Bueno, tenía, digamos, ¿cómo se dice? Sueños. Entonces, digo, pero no realidades. Tú no puedes tener gente que no conozca el tema que está tratando. Es como yo me ponga a discutir con Rosa María, pues en el tema legal, que yo sé que ella lo domina así, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener criterios, algunas cosas, pero si quiero profundizar, hacer una reforma, tengo que estar metido en el asunto. La señora Tamara Limborgo, que como digo, pero a ver, ¿quiénes siguen en el Congreso de Grupos? Siguen los Acuña, eso es clarísimo. Ramírez, pero claro, ya no están vinculados a la peruana. Pero además, el poder que tienen esto, por ejemplo, otros enteramos que Telesub estaba metiendo ahí gente. Bueno, tiene un partido político. ¿Me entiendes, no? Entonces, Podemos, evidentemente, toda esta influencia ha dado porque... ¿Por qué quieren desaparecer la SUNEDU? Te voy a decir. Porque desde que se creó la ley han querido desaparecerlo. Una, porque no quieren licenciamiento temporal. Claro. Quieren licenciamiento perpetuo. Sí, no, ya invertí, venme a buscar en 45 años. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué dice la ley? Las condiciones básicas de calidad van variando, de acuerdo a la ciencia y la tecnología. Claro. O sea, ahora son esas condiciones, claro, pero aumenta y pueden variar las condiciones. Entonces, mínimo 6 años, 8 y 10 años. Pero fundamentalmente a la que se ha dado 8 y 10 años porque realiza investigación, tiene infraestructura para investigación, el número de trabajo de investigación, publicaciones, etcétera. Entonces, ¿qué otra cosa ellos no quieren? Quieren que la SUNEDU sea ocupada por los rectores. Sí. Entonces quieren hacer otra ANR. Y entonces dice, los representantes, los rectores de universidades privadas y públicas no están representados ni representan los intereses de la universidad. No deben estar ahí. Falso. ¿Por qué? Porque están los profesores, se hace el concurso nacional, con 2 representantes de las universidades públicas, que tienen grado de doctor, que tienen excelencia, etcétera, 1 de las universidades privadas, y 2 académicos de prestigio, que puede ser de privada o pública, pero tiene que tener ser doctorado, PhD, dedicado a investigación, digamos, o lo que sea. Pero participan en su calidad de académicos, no de rectores. Así, esto es lo que digo yo, que renuncien a ser rector y se presenten al concurso. Claro. Pero como tienen un doctorado, eso es chicha. Que ellos quieren participar en su calidad de rectores. Así es. Lo cual es absurdo, porque lo que está haciendo la SUNEDU es fiscalizar el servicio universitario. Si tú pones a los rectores, es exactamente el mismo problema, ¿no es cierto?, de la inmunidad parlamentaria, juez y parte. O sea, yo voy a poner al Congreso a levantarse su inmunidad, no se la levanta nadie, pues igual. Lógico. Y lo que pasó con la ANR es eso, durante años no sancionaron a nadie, porque hoy por mí, mañana por ti, y ya estamos y nos arreglamos. Para que tengas una idea, había tantas universidades que las universidades buenas en una votación estaban perdidas. Ah, no, claro. Entonces, por eso se nombraban al Consejo Nacional de Magistratura, el representante de Telesub. El trío Telesub tenía control del Consejo Nacional de Magistratura. Es alucinante. El Jurado Nacional de Elecciones también va un representante de la Universidad Peruana. Claro. Entonces, votación. De la Facultad de Derecho y la Facultad de Derecho Público. ¿Me entiendes? Claro, 2. Entonces, no, ¿me entiendes? Entonces es una desgracia. Y por eso dominaban todo.
¿no? A mí, porque me hicieron un juicio, por ejemplo, trajeron un juez que a mí me dijo inocente y trajeron un juez de otro lado cuando estaba en la comisión, Claro. que yo denuncié ante la OCMA, ¿no? Y sacaron a la juez. Entonces, manejaban todo el tinglado de designación de jueces y fiscales. Todavía falta mucho por investigar en todo este asunto. Si tú vas a Trujillo, si tú vas a Chiclayo, todavía sigue el Ministerio Público vinculado estrechamente a universidades. Bueno, que no sería malo, ¿no? O sea, en teoría, imagínate tú, la Facultad de Derecho, no sé, pues de la Universidad Católica realiza cursos para los fiscales, no estaría mal. Pero no estaría malo, pero tú vas a la Universidad de Ica, claro. Entonces el juez superior de la corte allá en Ica, es estudiante de doctorado en la facultad, de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. ¿Ya? O el decano de la facultad es su papá. Dos hermanos del juez trabajan como profesores en la universidad, entonces cuando tú le haces cualquier demanda, va frito. Entonces ese es el gran problema, lo que pasaba en Chiclayo, que después llegó una jueza anticorrupción, una fiscal que hizo las cosas bien, y los metió preso a rector, a los vicerrectores, los metió preso a todos. Entonces, ¿cuándo te hubieras imaginado a un rector enmarrocado? Nunca, pues claro. A vicerrectores, a directores de escuela de posgrado, es realmente una vergüenza. ¿Y ellos qué habían hecho? ¿Falsificación? Bueno, ahí se le descubrió, aparte de otras cosas, porque el rector de esa universidad también salió en una publicación de una televisora que ganaba 400.000 soles mensuales siendo pública. ¿Siendo pública? Siendo pública. La Universidad Pedro Ruiz Gallo. No, eso ya es malversación. ¿Me entiendes? ¿No? Claro. Pero lo que permitió que se entrara ya a la justicia fue cuando se descubrió el combo educativo que vendía la Universidad Pedro Ruiz Gallo. ¿El combo educativo? ¿Cuál es el combo educativo? Te doy tesis, jurado, toda la cuestión por 4.000 soles. La misma universidad lo promovía. 7,5 millones se llevaron. Y eso es lo que descubre. Claro, obviamente pagaba. Cuando tú llegabas a Chiclayo, probatoria, ¿no? Cuando tú llegabas a Chiclayo te decían, ustedes saben el combo educativo, se me sacaban estudiantes. El combo educativo. El combo educativo. Esta era la Universidad de Chiclayo, la pública. La Pedro Ruiz Gallo. ¡Qué bárbaro! Y tenías tú, por ejemplo, el director de la escuela de posgrado, creo que está preso, Becerril, ¿no? Entonces estaba de presidente de la comisión organizadora de la Universidad de Jaén, ganaba sueldo, 2 sueldos. Claro, 2 sueldos está prohibido. Uno 20.000 y otro no sé cuánto. Así era, pues así se manejaba esto. ¿Cómo van a crear la SUNEDO? No la van a querer jamás. Ahora, en las universidades públicas había una queja que le hemos conversado alguna vez que era válida. Decían, yo quiero tener el licenciamiento, obviamente soy una universidad pública, pero si el MEF no me gira los recursos... Eso es falso. Te voy a decir por qué. A ver. No falso. En realidad se requiere más inversión en la universidad pública, es cierto, pero dentro de las universidades privadas que tenemos, la universidad pública se la lleva de encuentro. No, hay muchas que sí. Hay muchas que sí. Pero el problema, ¿cuál es? Si tú ves los últimos 15 años, la universidad pública ha gastado más que el 57% de su presupuesto. No, sí, claro. Devuelven, es verdad. Entonces, por ejemplo, tú ves la Universidad de Huamanga. En este momento, el rector de la Universidad de Huamanga, Homero Anjo, acaba de renunciar. Me parece una magnífica persona cuando entró con la nueva ley, pero ellos pusieron en su estatuto, inteligentemente, fíjate lo que hicieron en su estatuto los alumnos, los docentes, que el rector debía gastar por lo menos en tal época del año por lo menos el 50% en inversiones. Y o el 40 y tanto por ciento en inversión y el 50 y tanto por ciento en los gastos normales. Este rector no ha llegado a esa cifra. Y como el estatuto dice, ha renunciado. Claro, pero mira lo que le ponen en el estatuto, lo que han puesto. Otros no lo tienen, Claro, pero el tema ahí es que el rector puede decir, no es solo incompetencia, sino que el Estado, para poder gastar... A eso iba. Entonces, igual para todos. Los procedimientos son terribles. Entonces yo estaba hablando con un alcalde que es amigo mío ahora, en Chimbote, a raíz de todo este juicio lo he conocido más, y me decía, pues, que un estudio, hacer el proceso para construir un hospital, para presentar todo el expediente técnico, 10 meses. Así es. Entonces 10 meses prácticamente se me fue el año, más pedir la plata para la construcción, 3, 4 años. Tú encuentras un hospital en Chimbote que tiene 10 años y no se termina.
Perdón, y las incubadoras, todo exterior a las incubadoras. Hay un artículo muy interesante. Y, y lo que hablas tú es muy cierto. Mira, a ver, lo que pasa con las incubadoras es la Dirección Regional de Salud, porque hay que decir a la gente, a La Plata se le gira. Exactamente. Entonces le quieren echar la culpa a la ministra. Mira esos congresistas que quieren traer a la ministra cuando voy a traer al presidente regional. Claro. ¿Me entiendes? Porque sí se ha girado la plata. Sí se ha girado en la plata. Lambayeque, ¿qué hicieron? Gastaron una plata girada para inversión, para comprar canastas navideñas. Y están todos, 1.700.000, y están todos procesados por eso. Así es. Y esa plata era para insumos y equipamiento. Entonces, ¿cuál ha sido el error para ahora, mí, no? Ahora, la verdad es que si quieren hacer algo de emergencia, o sea, conseguir incubadoras de emergencia, no se puede, pues, porque tienes que seguir un procedimiento larguísimo. Claro. Larguísimo. Te demoras un año en el procedimiento para comprar 10 incubadoras. Creo que nos acostumbramos a la escasez, claro, y generamos toda una normatividad, o sea, que sale totalmente más barato prácticamente alquilar el servicio a un tercero, también. ¿ya? Que hacer la licitación tú. Claro, muchas veces Salud también hace eso. Y ahora, eso, hay que decir algo también, ¿no? En honor a la estadística, ¿no? No es verdad que todos los niños prematuros que han muerto hayan muerto por culpa de que no hay incubadora. Hay una tasa. Así es, que más generalmente o menos, son 11 por mil. Por mil. 11 por mil. Pero el problema es que en Lambayeque han muerto 100 por mil. Así es. ¿100 por mil? Eso sí es. Sí. Gravísimo, pues. Gravísimo. Entonces, ese sí es un problema. Pero en otros, por lo menos las cifras de Janice Seinfeld que he leído ahora en esto. Y además, Arequipa tiene menos, se han muerto 63 niños, claro, en todo el año. Hay que ver cuántos miles han mueren sido. por infección. Exactamente. Otros mueren por malformaciones. Porque son muy chiquitos. El 45%. Y el tema de. Claro, el 45% anemia, son hijos de madres adolescentes, también. Prematuros. Así es. 600 gramos. Pero también he escuchado a un médico en un hospital regional ahora hablar de que las máquinas que compran tienen una vida útil de 6 meses, tampoco. No, tampoco, no puede ser. Muy poco. Y que las alemanas, 1 año. Y salió el doctor Valdivia, creo que es, o Vidal, y le dijo, pues, no es cierto. No es cierto. Las computadoras de 3 a 5 años. ¿Cuál es el problema? Mantenimiento. Ese es el problema. Porque una incubadora digital requiere mantenimiento también constante, claro, y especializado. Claro. Y no lo hay. Y se para y ahí quedó. Pero digamos, lo mismo pasa con la Universidad Peruana. Es decir, hay muchas cosas que se pueden comprar, pero es muy difícil superar el proceso para poder comprarlas. Así es. Y otra cosa que te dicen es contratación. Yo necesito más profesores, pues con título, etcétera. ¿Ya? Tengo el dinero, pero tengo que hacer un concurso. Sí. Tengo que hacer no sé qué. Tengo que hacer 25 pasos para lograr que no me acusen de malversación de fondos y contratos. Y el otro, el temor. También, claro. Por ejemplo, Huamanga ha hecho una facultad de ingeniería civil que es la maravilla. La gana la UNI. Ya. Y después de ahí termina una y no es incapaz de hacer simultáneamente varias cosas. No puede, pues. Lo van a acusar de... Entonces se cuida demasiado, comenzó a mejorar la facultad de medicina. Las otras facultades protestaban porque se está demorando mucho, porque la gente ahora está protestando por calidad y eso es importante. Es muy importante. Pero aparte, el Estado le ha dado más de 1.000 millones adicionales a su presupuesto a las universidades, a las que han licenciado y ayudando a las que no se han licenciado. A las que tenían que licenciarse. Entonces digo, San Marcos, ¿cómo va? Que fue la que más se opuso. San Marcos se opuso porque realmente San Marcos pudo no haberse licenciado. Así es. Porque tenía más de 340 programas y que muchos no valían la pena, aunque te parezca mentira. San Marcos ha tenido que cerrar todas sus filiales de las facultades de educación que tenía en todas las regiones, que eran una estafa también, y eso hay que decirlo. Entonces ha cerrado facultades, ha cerrado una serie de cosas, no ha alcanzado los niveles que todavía creemos, tiene facultades que están alcanzando niveles, no tiene problemas en profesor a tiempo completo, porque casi el 60% son profesores a tiempo completo en todas las universidades públicas. Claro. Las privadas son las más complicadas. Complicadas. Pero San Marcos tengo entendido que está comenzando ya a hacer su hospital docente. Ya, pero no tiene licenciamiento todavía. Ya tiene. Ya tiene licenciamiento y está tratando de hacer un hospital docente que es importante. Claro. Porque es increíble que en la cuatricentenaria universidad no tenga un hospital docente donde los alumnos puedan ver operaciones. Básicamente en el 2 de mayo, ¿no? Así es, pero ahora más están haciéndose que han separado ya un terreno.
Sé que han comenzado, me han dicho ya, a construir un hospital docente que sería importantísimo y sería el primero acá en el país, y creo también en Latinoamérica sería uno de los mejores. Ojalá. También hay otra, la Universidad La UNSA también está pensando en hacer un hospital docente en el sur, que tendría un jale terrible, la Universidad de San Agustín. Bueno, o sea, se está avanzando, ¿no? Y ¿qué más también se ha tenemos? cuadruplicado Ajá. las investigaciones. O sea, Eso sí, ¿te das cuenta? eso sí. Y Milagrosamente. y Estaban Shimago- ahí, estaban y- los investigadores. Y Shimago, que es una revista especializada en todo lo que es publicaciones, ha resaltado que el Perú ha cuadruplicado las publicaciones en revistas científicas en los Claro. últimos 3 En años. las indexadas, ¿no? En las indexadas, sí, indexadas. porque si no, Si no, no hay vale. algunas universidades que dicen, yo tengo mi revista, Sí, tu a revista mí no qué vale me nada, importa. claro. ¿me La entiendes? revista no vale. Es que miren, Tiene chicos, la exigencia de una revista científica es diferente. es diferente. O sea, las revistas indexadas son Tiene que ser aquellas... Scopus en todo. Son revistas que están, a ver, acreditadas como ser las revistas que publican ciencia, etcétera, también humanidades, no solamente tiene que ser ciencias exactas, pero que tienen un estándar editorial, ¿no es cierto?, que no permite publicar cualquier cosa, sino publicar. Y además es muy... Y tiene toda una serie de Claro, filtros. tú puedes ser primer autor, segundo autor, o sea, hay toda una jerarquización, incluso de la forma en la que se publica en revistas científicas. Como hay jerarquización en los doctorados en Así el es. mundo. Acá solamente hablamos de un doctor, pero tú vas a la Sao Paulo, Claro. y eres doctor 1, 2, 3, cuando dices soy doctor, y te dicen... ¿y a ¿Doctor mí en qué? Claro. ¿Doctor en qué? ¿Alguna pregunta? Es que En general, ¿qué podemos hacer? Preguntan, ¿no? Ante primero esperamos de que el Congreso no apoye este tremendo estropicio, ¿no? Que cuando vaya al Pleno sea rechazada esta moción, este dictamen que va a presentar la Comisión de Educación. Y nosotros decimos, esta comisión nos va a tener en ascuas, nos va a tener en ansiedad, yo lo dije en muchas intervenciones, y creo que va a ser así. Y además está debutando así. Y con el anterior, yo me acuerdo que hablé sobre el tema de reincorporación de profesores que habían sido cesados. Ah, sí. Que ingresaban 15.000 profesores que ya estaban contentos, ya se habían ido. Pero y llegó a aprobarse, no se rechazó el mismo, la observó el mismo ejecutivo. el Y no insistieron. Hicieron una locura. O sea, profesores que ya habían salido, No porque tenían no título. tenían, y había costado que salieran. 20 años han estado luchando, digamos, se le dio oportunidades para que sacaran Para que título. saquen su título. Eran profesores sin título. Sin título. ¿Ya? Acá Abel es profesor de la Católica, ¿no? Entonces imagínate, Abel, que no tuvieras título, ¿ya? Y que te hayas entrado al sistema y te dijeran, ya, te vamos a dar una oportunidad, otra oportunidad, otra vez. Y otra nosotros dimos 2 años más. 2 años más, con Saavedra, ¿no? Dijeron, ya, la última oportunidad. Pues señores, ya, si tienen 20 años y no han sacado el título, no se pueden quedar. Ahora, muchos sí sacaron su título. Así es. Pero los que no sacaron el título no se podían quedar. Así es. Y por primera vez en el 2015 tenías todo el magisterio titulado. No Claro. sabíamos mal o bien, pero Por lo menos titulado. Titulado. Claro. Entonces Porque- volver a eso es un Claro, retroceso. porque esa fue una... A ver, Mercedes Cabanilla fue la que Meche Cabanillas. los invitó a entrar así Y masivamente. después sin- con Alan García en su primer gobierno entraron 128.000 profesores Claro. sin título, Sin con título. cuarto y media, quinto y media, zapateros, no tengo nada contra los zapateros, pero Claro, pero claro, gente que no había que estudiado no había educación. estudiado educación. Entonces siempre eso digo fue los un gran profesores- problema. Pero por otro lado, no tenían vocación. Que para ser profesor, sobre todo en educación básica, Claro, se requiere mucha lamentablemente en vocación. algunas ciudades del Perú, sobre todo más empobrecidas, la docencia se volvió, sobre todo para las mujeres, una profesión de refugio. Así Es es. exactamente. Y otros de cachuelo. Claro, de cachuelo de refugio, o sea, Así es. para poder complementar un ingreso muy malo, ¿no? Totalmente, esa es la expresión. Entonces, las normales tuvieron que cerrarse en todo el país por Así esa es, razón, porque eran de así muy es. bajo nivel. Así es. Sin Se vocación. cerraron 300 escuelas de ese tipo. Me están preguntando cómo se llama el libro, General Mora, el que ha publicado. Los desafíos de la Universidad Peruana, lo publiqué en el 2015. El 2015, con los editorial del desafíos. Congreso. Muy bien, editorial del Congreso, los desafíos de la No me universidad. ha permitido el Congreso ahora con este gobierno porque me querían sacar otras ediciones Ah, ya. y no me ha dejado porque dice que es propiedad del Congreso lo que yo he sacado. Yo no tenía como financiar. No, perdón, pero usted tiene los derechos morales. Así es. El derecho moral Pero de la el que obra está no se puede... actualmente, ¿cómo se llama? Vázquez Ricardo Ponce, Ponce. Ah,
ya. Me dijo que no podía darme la... Bueno, entonces que él saque una segunda Porque edición. había una universidad, otras dos universidades que querían sacar Ya, la pero segunda edición. que el Congreso saque una nueva edición, pues. Claro, eso voy a pedirle, a ver. Qué vergüenza, Dios mío. A ver, ¿Todas las universidades están obligadas a cumplir la norma del bachillerato automático? No, la ley universitaria prohíbe el bachillerato automático. Sí señala que debe haber tesis o trabajo de investigación. o sea, los matriculados hasta el 2015 Claro. tienen bachillerato automático, pero a partir del 2015, hay una fecha O exacta. sea, ninguna ley es retroactiva. ¿no? Retroactiva, ¿no? Entonces se respeta el bachillerato Exactamente. automático. O sea, los chicos que están entrando ahora a la universidad, los que han entrado el año pasado y el anteaño pasado, sí tienen que dar su examen para poder Desde lo que obtener entran en el título. 2015. Claro, a partir del 2015, o sea, ya a estas alturas, 4 años, el próximo año, 5 años después, ya vamos a tener alumnos que están sustentando sus tesis para poder obtener el grado de bachiller. Claro, yo le cuento, por ejemplo, que encontramos en una universidad que le pregunté, ¿y usted cómo se graduó? Me dijo, bueno, yo me anoté en lo que es extensión social. ¿Y qué es eso? Bueno, yo doné 500,000 de ladrillos a un asentamiento humano. Ah, eso es extensión social. Y eso era ya su tesis o su bachillerato automático. Otro regaló 1,000 panes a otros. No, Claro, está parece bien. mentira, yo le escribo. Claro, ya, está bien. 1,000 panes y ya con eso. Pero eso ya estaba. Ya está. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué más hay que te preguntas? ¿Cuándo los colegios preguntan ¿Qué? si van a controlar los colegios? Ah, ¿cuándo los colegios? Tuvimos gran problema con Saavedra, un amigo mío también, porque también acá hay una experiencia que creo que se puede replicar, que el Congreso no puede estar divorciado del Ejecutivo. Si tú quieres sacar una buena ley, tienes que llevarte en buenos términos con el Ejecutivo y conversar Claro. y sentarte porque si no, no sale nada. No, y además, ¿Me entiendes? Es una torpeza lo que está pasando acá, ¿no? No, y además por una razón bien sencilla, porque la fiscalización cae en manos no del Congreso, sino de un ente distinto al Congreso. ¿Me entiendes? Entonces, por Lógico. ejemplo, la discrepancia que tuvimos con Saavedra era que yo pensaba que la calidad en los colegios, en la educación básica regular, debía ser externa al ministerio. Ya. Entonces, porque no podía ser juez y parte siguiendo el mismo criterio, El criterio que del siempre hemos otro, seguido, claro. ¿no es cierto? Entonces ahí hubo discrepancias Claro. sobre la acreditación de colegios. Él pensaba que los colegios públicos no debían acreditar su calidad. Yo pensaba que sí, que debíamos comenzar. Él pensaba que a partir de secundaria, yo decía no, a partir de inicial, porque si queremos generar una cultura de calidad, Claro. debe comenzar desde el pequeño, desde el chico que tiene 3 años, Así es. debe comenzar a ver un colegio distinto y debe acostumbrarse a la calidad. Claro. Porque yo había criticado una vez que se inauguró un colegio que estuve presente, un colegio inicial con piso de tierra, sin baños, y lo llamé al ministro. Claro. Y dije, ¿cómo es posible que están inaugurando un colegio que va a comenzar a dar? Claro. Entonces, parecía que tuvieran temor de que una entidad externa analice la calidad de los colegios del Estado. Claro. Y eso creo que es fundamental. Y eso debería ser. Igual, en la ley que sacamos de institutos y escuelas superiores, nosotros creamos una entidad similar a Así SUNEDU. es. Pero todavía no La está. sacaron, Ah, la sacó, por eso estuvo durmiendo un año, 2 meses. claro. Y le han puesto que el Ministerio de Educación haga eso. Pero tiene que a través de una dirección más Entonces, complicado. Para ¿no? mí es mucho más complicado y demasiado sesgado puede haber. Claro. Ahora, Entonces, hay en este momento aún, y eso hay que decirlo, un divorcio muy grande entre la educación secundaria y la universidad. totalmente. O sea, el chico que sale de quinto de media inmediatamente se frustra porque lo que le han enseñado en el colegio no le sirve ni siquiera para entrar a la universidad. Yo te digo, nosotros analizando la educación en Singapur, en Corea, en Finlandia, el Perú tuvo una educación de mejor calidad hace muchos años. Primero que terminando la primaria, como es en Singapur actualmente, Ajá. tú elegías a dónde querías ir. Secundaria común, eran los que querían ir a universidad o institutos, secundaria comercial Claro. o secundaria industrial. Eso había En- antes en el Perú. En todos los casos tú salías con un certificado laboral. Claro. O eras tornero, fresador, técnico de Algo. motores y salías tú con tu certificado, haber terminado tu secundaria y tu certificado laboral si tú querías trabajar Más inmediatamente. es. Todo eso lo hace actualmente Singapur. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que en Singapur están analizando al chico de primaria y de inicial de cuáles son sus tendencias, si es el arte, si es no sé cuánto. Claro. Es un trabajo mucho más fino que el que nosotros hicimos, pero en esa época en el Perú estaba considerada una educación de las mejores de Latinoamérica. ¿no? Ya no. Entonces,
Singapur, Corea siguen el mismo procedimiento. Y yo invitamos acá una comisión, vino coreana, y después explicaron. Y yo invité a todos los asesores, gente, etcétera, para que escucharan. Y después le dije, esta educación se daba en el Perú hace tiempo. Hace 50 años. ¿Eh? ¿Y por qué no supimos mantenerla ni ir progresando sobre eso? Claro. Entonces vino un gobierno, la destruyó totalmente. Bueno, con la reforma educativa se destruyó todo eso. Y se con la reforma educativa de Velasco y después, se acabó la educación comercial, pero después vino Belaúnde, también la tiró hacia abajo, y Alan la tiró más abajo. Y cuando un profesor ganaba $3,000 mensuales, sí, el equivalente, ese estudio lo he hecho grave. Claro. Ahora, en el caso peruano, como le digo, hoy el chico que sale quinto en media y quiere postular a San Marcos, o quiere postular a la UNI o a la Agraria, y digamos, eso es un estudiante mediano, ¿no? Pero estamos caminando al bachillerato. Entonces se comenzaron con 1.000 colegios, primero se han comenzado con Saavedra, 1.000 colegios experimentales que estudiaban ya a tiempo completo. O sea, lunes, mañana y tarde y sábado. Pero no tienen ingreso directo a la universidad. Y después bachillerato se van comenzado en algunos colegios. ¿En privados? No, públicos. Por ejemplo, el Colegio Mayor. Bueno, sí. Los colegios de alto rendimiento pero son ya 8, serán 23. 10. Ya 23. No, pues. Pero 23 en privados. Pero te imaginas 50.000 colegios meterlo de frente, es muy costoso. Yo lo sé. Entonces se ha comenzado. Se trató de hacer en la época de Palermo, en la época de Fujimori. También. Palermo quiso hacer quinto y media de bachillerato, y se hizo el programa. Ahora, pero fue piloto y eso te disminuye los años de universidad. No, más que disminuir los años de universidad, y te orienta. Lo que te permite es entrar más adecuado a la vida universitaria. El chico que sale hoy día de quinto en media no tiene, cada universidad le pide algo diferente. Lógico. ¿Ya? Hay todavía, las universidades públicas piden examen de conocimientos. Las universidades privadas piden exámenes de aptitud. ¿Ya? Pero para ambos tienes que prepararte en academias. Sí, pero sea por ejemplo, la academia de la misma universidad o la academia de fuera. Los que en el bachillerato internacional estudian 3 años y medio la carrera. Mi nieta, por ejemplo, está en este momento en Montpellier. Y ella no ha tenido mayor dificultad en su adaptación. No, pues porque pasa el bachillerato es letras o ciencias. Claro. El bachillerato ya se orientó por letras. Y está estudiando psicología. No, los bachilleratos acá en el Perú se hacen en quinto y media y un año extra, 2 años. Pero también. Prácticamente, ¿sabes? Lo interesante es que se adaptan muy fácilmente. En el Perú te convalidan un semestre, algunas universidades. La católica tiene, porque tiene letras, también tiene ciencias. No, yo sé, pero te convalidan un semestre el bachillerato, nada más. Se le dio 4 hijas. Nada más. Un semestre. Y depende de la nota que hayas sacado. Prácticamente en las universidades de bachillerato internacional te convalidan casi un año. No. Y hay algunas universidades, creo que la de Lima convalida un año, pero la católica es un semestre, la Pacífico no te convalida nada. Sí. ¿Ya? Entonces, depende de la universidad. Claro. ¿Ya? Entonces, sí, claro, a mí me parece una experiencia buenísima para el alumno, sale más maduro, entra de frente, no pero pasa además por el edad, examen de por ingreso. ejemplo, en Francia. Pero los colegios no tienen, pues la mayoría por de ejemplo, en bachillerato. Francia, para entrar a la universidad mínimo 18 años. Claro. En Alemania, en Inglaterra 19. también. En Inglaterra también. Entonces acá mi hijo entró a los 15 años, genio, ¿no? No, es atroz, es lo peor que puedes hacer. ¿Entiendes? Esos niños que los entrenan para exámenes de ingreso es una cosa espantosa. Así es. Ahora, en general, como le digo, hay ahí una necesidad, este enganche, así como la lectoescritura, ¿no? Del niño de primer grado y segundo grado, igualito. Y con el instituto y con la universidad, ¿no? Porque en realidad también, hay camino, alumnos que tienen caminos diferentes. En realidad acá no observamos los talentos que tienen nuestros niños para poder orientarlos en una educación que realmente sea productiva para el país, ¿no? Así es. Y para bueno, ellos. Muy bien. Vuelve al Congreso. ¿Qué? La pregunta de siempre. Vuelve al Congreso. General Mora, usted que eso es lo han invitado. Yo formo parte del Partido Morado. Él está con Julio Guzmán. Ya. Soy secretario nacional pero queremos ¿Secretario nacional de qué? De organización. El que la lleva. Se me molestan sus trolls, me insultan. El otro día puse que Julio Guzmán no estaba ni aquí ni allá, porque dijo, yo no soy ni de aquí ni de allá, porque no soy ni de la derecha caviar, ni de la no sé qué cosa. Con razón, no está en ninguna parte. Pues, y 100 trolls, pucha, bloqueando. No, somos el partido que nos estamos organizando muy bien hace más de 3 años. Bueno, entonces iba a ir pues de todas maneras. Entonces, pero no pensamos en eso. En realidad pensamos que una nueva generación debe gobernar el país, honestamente. Es decir, como dijo Vizcarra, ¿no? Nos vamos todos. Claro. Los jóvenes deben entender, ya fuimos. Claro. Nos vamos todos. Entonces, que entre nuevas generaciones, realmente porque eso cambia las cosas.
Una nueva generación trae nuevas ideas, trae nuevas cosas. Así es. Y creo que el país requiere un mayor compromiso con el país. Entonces no tienes que estar pensando tú que yo voy a hacer. No, queremos que se genere nueva. Nosotros somos un partido de escuela. Nosotros damos cursos a todos los militantes. Pues de eso viven. A mí me explicó ¿Mentira? No, pero ningún partido lo hace. Claro, de eso vive el partido. Cobra 5 soles la entrada, creo, pero con eso, claro, pasas el sombrero y ya, pues de eso viven. Yo pregunté de qué viven. No, cobramos los cursos. Ya, si no, ni modo. No, pero se dan cursos porque se mandan profesores a todas las provincias y a todos sitios. En todo el país. Y va Julio Guzmán y a sus cursos también. Así es. Entonces, bueno, muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias a todos los que nos están escribiendo del extranjero. Sí, que están muy preocupados, indignados. Miren, van a votar, ¿ya? Porque nos vamos a ocupar, se dan cuenta, no nos vamos a quedar callados. Yo digo, la comunidad científica peruana, la Red Mundial de Científicos nos apoyó en la ley mucho. Son casi más de 3.500 científicos peruanos que trabajan en entidades de investigación en todo el mundo. Buenísimos, buenísimos. De los mejores del mundo. Entonces, imaginen, otros quisimos atraerlos, pero realmente es un problema, porque ¿qué haría pues un científico nuestro que está estudiando materiales increíble? Acá no se hace, molecular, acá no se hace, no sé cuánto, y ellos están fabricando nuevas cosas, nuevos materiales. Te juro que están haciendo nuevos materiales y nuevas cosas que van a sustituir al cobre y todo. Peruanos, pero acá lo traemos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, nos tenemos que despedir. Nos vamos, ¿ya? Y gracias a todos por participar. Nos vamos a ocupar de que el millón de peruanos que está en el exterior pueda votar, pero hay que alertar esto porque si no, no se corrige. ¿No es cierto? Nos vamos. Nosotros vivimos, como ustedes saben, de la caridad pública. Por eso nos interesamos tanto en los peruanos en el exterior. Y puede contribuir con nosotros a través de PayPal. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.pe. Y ahí hay un cuadradito que dice PayPal. Usted hace así, clic, y nos da plata, porque estamos hasta las... No, mentira. Nos da un poquito para poder llegar. Y por supuesto, compren la rifa. ¿Verdad? Yo tengo como un talonario de 100 que tengo que vender. Compren la rifa, 5 soles la rifa Radio Santa Rosa. Nos vamos, Rosa. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.